estamos en momento de predicación, momento de escuchar la palabra de Dios a cargo de Iglesia La Puerta, Compañerismo Cristiano, Avenida México, Colonia Jardín, San José Miahuatlán. Bienvenido, estamos con el pastor Germán Castillo. Adelante, pastor. Muy buenas tardes, gracias a todos y vamos a orar en esta tarde, primeramente por la Iglesia La Puerta, que Dios los siga bendiciendo, Dios los siga usando, amén, llevando la palabra de Dios en todo el mundo. Vamos a orar por ellos, amén, por la hermosa Iglesia La Puerta. También vamos a orar por todo este pueblo de San José Miahuatlán, amén, este bello pueblo, amén, que Dios ha usado grandemente, ha impactado el mundo este pueblo, en Inglaterra, en todo el mundo se ha escuchado San José Miahuatlán por el Evangelio, amén. Vamos a orar por este pueblo de San José Miahuatlán, por las autoridades, por el presidente municipal, por nuestro gobernador, por nuestro presidente de la República. Vamos a orar por ellos, que Dios los bendiga, Dios les dé sabiduría, amén, para manejar, guiar a cada pueblo, cada estado, cada país. Vamos a orar también por mi pastor, el pastor Stevens, que Dios bendiga su ministerio, la Iglesia Madre, Iglesia del Paso, nuestro compañerismo, nuestro bello compañerismo, amén, que Dios los siga bendiciendo, Dios los siga usando. También vamos a orar por las iglesias hijas, que Dios los guarde, Dios los proteja, que Dios los siga usando grandemente. Vamos a orar por ellos, amén. Vamos a orar, amén, esta tarde por cada persona que está enferma, creer por grandes cosas en esta tarde. Vamos a orar por ti en esta tarde. Vamos a orar, Padre Celestial, en esta tarde, bendito Dios, estamos delante de tu presencia, delante de ti, Padre, para alabarte, glorificarte, Señor. Pedimos, Padre, que este mensaje llegue a cada corazón, a cada vida. Pido, Padre Santo, Dios, por la gente, Dios mío, que está enfermo, amén. Vamos, Padre Santo, pedimos, Dios, que tú traigas una sanidad, una bendición en sus vidas, una restauración. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén, amén. Pues Dios me los bendiga a todos, amén. Pronto estaremos en la iglesia, amén. Pues casi toda la república se están abriendo, ya se está normalizando, amén, a todos, y esperemos lo más pronto que se pueda. El miércoles estaremos en la iglesia, amén. Vamos a creer por grandes cosas, amén. Pues todo el país ya se está normalizando, gracias a Dios, amén. Y bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde. Abran su Biblia, Juan 3:16, que el mensaje le titulé Dios ama tanto el ser humano. Dios ama tanto el ser humano. Dios ha demostrado su amor en nosotros, rescatándonos, men, de muchos fracasos, de muchos dolores, men, rescatándonos, ok. Quiero, antes de empezar el mensaje, solamente leer una escritura de Romanos 9:5, amén. Muchos dicen, no, que Jesucristo no es Dios, que esto. Dice ahí en Romanos 9:5, dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, amén? Vamos a estar hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vino al mundo como un ser humano. La Biblia dice que Cristo es Dios mismo, ¿ok? Para que por cualquier error que lees la Biblia, algunos lo tuercen, lo tuercen de una manera, al ser humano, y realmente no tenemos por qué, desviar la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Bueno, vamos a ir a nuestro mensaje. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios, amén. Vino el Señor Jesucristo, amén, como un ser humano aquí en esta tierra, amén. ¿Para qué? Para rescatarnos, para liberarnos. Vino a pagar una deuda que no debía. Nosotros teníamos, todos, hasta los prestamistas tenían una deuda que no podían pagar. Una deuda, hasta los banqueros, que el Señor Jesucristo pagó una deuda que no debía. Dice, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que
el que en él cree no es condenado, porque el que no cree haya sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí dice la palabra de Dios, el que no cree en el Hijo, que es Cristo Jesús, dice que ya ha sido condenado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amén, en lo que creemos, saber en lo que creemos, amén, no nada más por dice, no, yo también leo la Biblia, pero realmente si crees lo que está escrito en la Biblia. Muchos leen la Biblia nada más para ellos mismos, pero realmente debemos de practicar lo que realmente dice la palabra de Dios, dice la Biblia, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino el Señor Jesucristo, a restaurarnos. Nosotros somos gentiles. Los gentiles son los más malos en el mundo y los más pecadores y los más pecadores, solamente esa palabra podré decir para no decir otra palabra. Dice, no teníamos ni esperanza en nada. ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras maldades, por muchos pecados. Podemos ver, híjole, nuestro pueblo somos, se puede decir, somos indígenas, híjoles, y no somos pecadores, somos los más pecadores. ¿Por qué? Porque somos gentiles, sin dirección, no conocíamos la palabra de Dios, adoramos cualquier imagen, cualquier cosa que que nos pongan, creíamos en eso. Y gracias a Dios vino el Evangelio, amén, en este pueblo, en este país, en el mundo, vino el Evangelio, vino la palabra de Dios, vino a rescatarnos. Cuando Dios te rescata de las garras del diablo, Dios empieza a vendar las heridas que el diablo con sus engaños te los ha hecho. Cuando Dios nos rescata, hermanos, empieza a vendarnos, empieza a curar todas las heridas que hay en nuestro corazón, en la mente. Dice, y restaurando nuestros corazones, sanando todas las heridas que hay en nosotros. Dios empieza, amén, a darnos una paz. Dios empieza a darnos una paz que antes no conocíamos. ¿Qué es paz? No teníamos paz. Muchos hombres, amén, que han pecado, que han cometido graves delitos, que solo ellos saben qué es lo que han hecho. Pero sabes una cosa, cuando vives en pecado, vives ocultando tus pecados, no vives en paz. Solamente Dios sabe, y tú lo sabes, qué es lo que has cometido. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, el Señor Jesucristo viene a darnos una paz, una sanidad en nuestra mente. Porque hay tantos suicidios, tantos problemas, porque el ser humano no aguanta los problemas, el ser humano no aguanta los pecados. Por mucho que podrás aguantar 15 años esos pecados, después de esos 15 años esos pecados empiezan a atormentarte, empiezan a incomodarte, empiezan a hacerte más y más daño. Pero el Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso el Señor Jesucristo, a darnos vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vino a darnos vida eterna. Es lo más grande, el regalo más grande que Dios nos ha dado. Vida eterna, que nosotros como gentiles no teníamos esperanza.
estamos rumbo a un fracaso. Venimos venimos fracasando una y otra vez. Dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A eso vino el Señor Jesucristo, a salvarnos de tantos pecados, de tantos fracasos, dolores. Por ejemplo, en este caso hay muchos que están escuchando, amén, este mensaje. ¿Cuántos no están en un dolor, en un tormento, en un fracaso? Pero yo te animo que abras tu corazón para Cristo Jesús. Él puede darte una paz, una sanidad en tu corazón. Hace 15 años atrás yo estaba perdido. Era un hombre infeliz. No me apodaron el infeliz, pero yo creo que yo era un hombre infeliz. Sin Cristo Jesús, sin destino, sin esperanza. Pero le agradezco a Cristo Jesús. Llegó a mi corazón. No sabía quién es Dios. Yo no sabía quién es Cristo Jesús. Sí escuchaba de un Dios, pero realmente no conocía qué es lo que puede hacer en una vida. Pero hoy puedo compartirte, puedo decirte que Dios puede darte esa paz. Dios puede darte ese gozo que tú necesitas. Dice en el 18, el que en Él cree no es condenado. El que cree en Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree, dice la palabra de Dios, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuántas veces le hablamos, la gente escuchan la palabra de Dios, pero ellos se inclinan más al pecado, más a la mentira, más a las mentiras del diablo? Dice en el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice la palabra de Dios. Aquel que está cometiendo pecado, adulterio, robos y otros asesinatos y otros pecados, no quieren escuchar de Dios. ¿Por qué? Porque están atados en el pecado, están atados en muchas maldades, y por eso aborrecen la palabra de Dios, y por eso no quieren escuchar nada del Evangelio. Yo creo que si has conocido gente que le hablan de Dios y empieza a maldecir. ¿Por qué? Porque está en pecado. Y eso la Biblia dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea... Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios ahí en Juan 15:13. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién puso su vida por el ser humano? Cristo Jesús. Muchas veces decimos que amigo es cuando tomamos, pero en realidad cuando estás enfermo, ¿dónde están los amigos? No existen los amigos en el mundo. Un amigo da su vida por él. ¿Quién dio su vida por nosotros? Es Cristo Jesús. En el mundo no hay amigos, porque todos un día se traicionarán. El hombre se ha traicionado una y otra vez. No hay amigos en el mundo. No sé si un día te dijeron, te dijo tu padre o tu madre, dice, no, pues ahorita tienes amigos porque le estás disparando las cheves. Le estás pagando todo el pecado. Le estás dando todo el pecado, perdón. Pero el día que no tengas nada, no tendrás ni amigos. Que tú les decías,
En el mundo no hay amigos. El único quien podemos tener como amigo, quien ha dado que ha dado su vida por nosotros, es el Señor Jesucristo. Dice, vosotros sois mis amigos, dice el Señor Jesucristo, si hacéis lo que yo os mando. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que les estoy diciendo, si ponen en práctica mis mandamientos. En el 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Qué impactante esta escritura. Dice la palabra de Dios que nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió, Él nos buscó, Él nos rescató. Qué tremendo. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué tremendo cuando pedimos en el nombre del Señor Jesucristo lo que necesitamos. Dios nos lo concede, Dios nos lo da. Es el cual está hablando, amigo. ¿Qué es amigo? Un amigo es aquel que da su vida por su amigo. Por ejemplo, cuando estás tomando, todos se dicen amigos. Todos se dicen amigos. Pero cuando pasas por un accidente o te enfermas, nadie te visita. Ellos no son amigos. Amigo es aquel que está en las buenas y en las malas. Aquel en que puedes confiar. Algún problema, alguna situación difícil, y no lo desparrama. Ese es un amigo fiel. Dice, Dios es amor. Ahí vamos a ir a la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1 dice la palabra de Dios: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice ahí en la versión de Dios habla hoy, dice, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedarán perdonados. Dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Qué impactante escuchar ser hijos de Dios, amados por Cristo Jesús. Dios, Él nos amó primero. Toda la gente que ha conocido a Dios fue un milagro de Dios, porque Dios hubiera escogido a otra persona. Por ejemplo, tu vecino. Dios hubiera escogido a otra persona. Por ejemplo, yo no tengo nada como pagarle a Dios por la salvación que me ha regalado. Yo soy un deudor delante de Dios. El Señor Jesucristo pagó una deuda que no debía. Yo tenía una deuda que no podía pagar. Qué impactante el Señor Jesucristo.
pagando Él los pecados en la cruz del Calvario. Muchos de ustedes han visto la película de la Pasión de Cristo. Más o menos, dice la Biblia, que como lo hicieron el Señor Jesucristo, es irreconocible. O sea, llevó golpes, la sangre fue derramada en el suelo por causa de nosotros. Por eso la Biblia dice que la sangre es vida. Por eso los cristianos no comen la sangre, porque es vida. La sangre fue derramada para una salvación. Fue derramado por nuestros pecados. O sea, se pagó un precio tan grande. La iglesia de Dios se pagó un precio. La iglesia a la puerta no es mi iglesia, es iglesia de Dios. Por eso cuando alguien lo ataca, la iglesia, el pueblo de Dios, es meterse con Dios. ¿Por qué? Porque esa iglesia, porque el pueblo de Dios fue pagado por un precio tan grande, tan grande. Vamos a ir a Colosenses 2, vayan buscando, por favor, subí ahí en la Biblia. Colosenses 2:12 dice: al ser bautizados ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Eso muchos tienen dudas de por qué se bautizan los cristianos ya mayores de edad. El Señor Jesucristo se bautizó a los 30 años. Ok, esto puede ayudarte si tú estás en duda acerca del bautizo. Es que ya te bautizaste, está en la iglesia católica y esto. Pues bueno, te bautizaste, eras bebé, que no sabías qué es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Entonces tú tienes una duda, aquí está. Colosenses 2:12 dice: al ser bautizados ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos. Escuchen, ustedes en otro tiempo estaban muertos. Por ejemplo, aparentemente yo estaba bautizado, pero estaba muerto espiritualmente. Dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de ¿qué? De sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Escuchen ahí en el 14. Dice, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Qué impactante. Nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Por ejemplo, ya sea el banco, ya sea una empresa, una empresa de, bueno, obvio, que presta dinero. Vas, empeñas, vamos a suponer tu casa, los papeles de tu casa. Tu casa, vamos a suponer, vale 10,000 pesos, que no lo vale, ¿verdad? Y te prestó 1,000 pesos. Pero si no llegas a pagar, tú firmas ahí, pero si no llegas a pagar esos 1,000 pesos, van, te recogen la casa, o ya sea te sacan de tu casa. Entonces donde fuiste a pedir prestado ese dinero se queda con tu casa y nadie te puede ayudar porque ya está el documento. Esa es una explicación, es un ejemplo. Ahora, por un prisionero, aquí no hay pena de muerte. En México, en Estados Unidos hay pena de muerte. Estados Unidos tiene la ley pena de muerte. Yo creo que no hay tanta violencia, es por esa ley. Entonces,
y aparentemente vemos que es malo, pero cuando hay esa ley, hay una orden, entonces el ser humano le piensa para cometer ciertas cosas, ciertos pecados. Entonces, allá en Estados Unidos hay una ley que es pena de muerte. Cuando un hombre lo condenan a pena de muerte, obvio, hacen una investigación y tiene que haber hechos, testimonios, ejemplos, o sea, de que él ha cometido ese pecado. Buscan, investigan total que si él claramente fue. Y finalmente la justicia comprueba que él fue que cometió este delito, y ese delito es condenado a muerte. Por ejemplo, si matas a un policía en Estados Unidos, tienes la pena de muerte. Matas a sangre fría allá en Estados Unidos, tienes pena de muerte. Más si matas a un americano. Entonces, ese hombre que cometió ese delito tiene una pena de muerte. Cuando se firma ese papel, esa condena, ya no hay quien lo rescate. Ya no hay quien lo rescate. Es condenado a pena de muerte ese hombre, esa mujer. Finalmente esos hombres, esas mujeres, las últimas palabras que ellos dicen: primeramente, que Dios me perdone por todo lo malo que he cometido, y que me perdonen las familias que los he dañado. Esas 2, 3 palabras son las últimas que los hacen o los dicen estos hombres que están condenados a muerte. Y nosotros, la Biblia dice, había un documento que estábamos condenados a muerte. Colosenses 2:14, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, tenemos que ser muertos. Pero por medio del Señor Jesucristo vino a eliminar ese documento. Que no le pagaste nada. Por ejemplo, tienes un problema, buscas un abogado. Lo primero que te pide el abogado son 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 para el camino, para ver qué es lo que hay. Pero aquí el Señor Jesucristo no te pidió ni 1,000 pesos, ni 2,000, ni 5,000, ni 20,000, ni 100,000 para anular este documento. Por amor a los seres humanos, Él dando su vida. ¿Tú darías tu vida por tu vecino? No, pues que se muera. ¿Tú darías tu vida por tu enemigo? No, pues que se muera. El Señor Jesucristo dando su vida por sus enemigos, que éramos nosotros. ¿Por qué éramos sus enemigos? Porque nosotros adoramos a otros dioses, que no era Él. No éramos enemigos de Dios, pero Él aún así dando su vida por nosotros. El que lo reconoce, el que está agradecido, pues gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos 8. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún nosotros siendo pecadores, estando en todas nuestras cochinadas, Dios pagó ese precio. Cristo Jesús pagó. Por ejemplo, hoy, ¿cuántos están en pecados? En tanta cochinada, y aún el Señor Jesucristo los ama. Aún el Señor Jesucristo los está llamando. Aún les está dando una oportunidad, pero ellos ni en cuenta. Dice en el 9, ahora pues que Dios nos ha hecho justos,
mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. O sea, Dios, el Señor Jesucristo, nos rescató de un castigo. De un castigo. Muchos no creen que finalmente viene un juicio. La Biblia habla de un castigo. En el futuro, la Biblia está hablando de una condena, de un castigo, de un juicio. Muchos no creían en la palabra de Dios, algunos todavía no creen. La Biblia ha estado hablando más de 2000 años que vienen muchas enfermedades y hoy lo estamos viendo. Muchos han fallecido por esta enfermedad de COVID. Y nosotros ignoramos por dónde viene esta peste, viene esa enfermedad, por dónde. Nadie se lo esperaba, pero hoy lo estamos viviendo. Hoy lo estamos viviendo. Esas escrituras se escribieron más de 2000 años. Y hoy lo estamos viviendo. Por lo tanto, si la Biblia está hablando de un juicio, de un castigo eterno, tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que empezar a ver qué es lo que estamos viviendo. Ahí en el 10 dice, porque Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo. Con mayor razón seremos salvados por su vida. Y ahora que ya estamos resucitados con Él, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Por medio del Señor Jesucristo no había otra manera, sino que Dios, para que que haya una reconciliación con los seres humanos, tenía que haber un sacrificio. ¿Quién era? El Señor Jesucristo. Al aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, automáticamente somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Él. Cuando tú y yo recibimos el Señor Jesucristo en nuestro corazón, por eso al final de un mensaje oramos, hacemos la oración del pecador. ¿Para qué? Para que tú aceptes el Señor Jesucristo en tu corazón, para que tú seas un hijo de Dios. Porque la Biblia habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que hacen el pecado son hijos del diablo, y los que no hacen pecado, viven para Dios, son hijos de Dios. Es fuerte la palabra de Dios. Es fuerte la palabra. Pero esa es la realidad. Que Dios quiere rescatarte de la maldad, del pecado que estás viviendo. Dice en 1 de Juan 3:1. Miren cuánto nos amó Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios. Y lo somos, porque eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. ¿Te das cuenta por qué una persona que no conoce a Dios y conoce a un cristiano? ¿Por qué? Porque los hijos del diablo y los hijos de Dios no se llevan. Porque hay una diferencia, porque los hijos del diablo están pecando y los hijos de Dios no están pecando. Hay una diferencia. Y eso es lo que la Biblia dice. Dice, miren cuánto nos amó Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios. Y lo somos, dice la palabra de Dios. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Si ustedes no conocen a Dios, no aceptan a Cristo Jesús en su corazón, no pueden entender la palabra de Dios. Pero si ustedes abren su corazón, van a entender la palabra de Dios. Mucha gente, no sé si has escuchado, al decir, es que yo no entiendo la palabra de Dios. ¿Por qué no entiendes la palabra de Dios? Porque estás en el pecado. Pero deja el pecado, vas a empezar a escuchar, vas a empezar a entender, a discernir la palabra de Dios. Ahí en el 2 dice, queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos
que cuando Jesucristo aparezca seremos con Él, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Hoy predicamos, viene un juicio, viene un final, horrible para el ser humano, los que no creen en Jesucristo, y por lo pronto, pues están locos los cristianos, están locos. Pues que me ame. Pero viene, dice la Biblia, queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, aunque no se ve todavía lo que seremos después, aunque no se ve todavía lo que finalmente será. Dice en el 3:3 de Primera de Juan, y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. Pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Hace tiempo atrás, cuando yo estaba empezando conocer la palabra de Dios, empecé a congregarme a la iglesia de la Puerta. Un hombre me dice, oye Germán, ¿sabes que Jesucristo tuvo esposa? ¿Sabes que Jesucristo es? Diga, ¿hasta dónde llega la gente a blasfemar? Dije, estás loco. La Biblia dice que Jesucristo no pecó. Dice, ustedes ya, ahí en Primera de Juan 3:5, ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Ahí está. Así pues, todo el que permanece unido a Él no sigue pecando, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Dice, no, es que Da Vinci dijo que Jesucristo pecó, tuvo esposa, tuvo esto. Come on. Es importante leer la palabra de Dios. Es importante. Salmos 36:7 dice la palabra de Dios. Cuán precioso, oh Dios, en tu gran amor. Todo ser humano haya refugio en la sombra de tus alas. Todo ser humano puede encontrar el refugio en Dios. En Dios. Estás en problemas, enfermo, enferma. ¿Dónde vas a acudir? ¿Al brujo, a la bruja, de popo? ¿A quién? Chinguati se kilo texi de mamis te los chica. A ver, chancual tietos. ¿Dónde puedes encontrar refugio en Dios? En el Dios Altísimo. Es que claro está te los chica ganen xe un texisle. No te texis te ashka patio que oles que manas. Kimbo si vamos newa. Se cuenta mi hermano Juanito, el locutor de aquí de la radio. Topo Puato, Chamis ese kilo, un kilo texto aquí Popuato, y guanone se vaso y se plato, cual wit donde se bolsa texas y tiwashkas kin cuatas, híjola, hasta dónde pudo llegar el brother. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está tu refugio? En Dios, no en ese kilo texas. Mamis Popuaca igual hay pates, no. Dice Salmos 36:7, cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio en la sombra de tus alas. Dios, hermano, ¿dónde tenemos nuestra esperanza en Dios? Segunda de Corintios 8:9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, porque mediante su pobreza, ustedes llegaron a ser ricos. ¿Por qué dice de esa manera la palabra de Dios? Jesús dejó toda su gloria en el cielo y sufrió mucho por amor a ti y a todos nosotros. Jesús consideró que todo eso valía la pena. ¿Por qué? Porque te ama. El amor de Dios te da mucho valor.
¿Por qué la palabra de Dios dice de esa manera? Ya conocen la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Yo antes que no conocía a Dios era un hombre miserable. No tenía nada que ofrecer a mi esposa ni a mis hijos. Era miserable. Y una persona que no conoce a Dios, ¿qué puedes ofrecer a tus hijos, a tu esposa? Nada. Puros problemas, infidelidades, ofensas, problemas, infidelidades de acá, por allá y por allá. Quiero cerrar con esta escritura. Ya estamos terminando. Filipenses 2, 5. La humillación y la exaltación de Cristo. Dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con él mismo de ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz del Calvario, que al tercer día Él resucitó. ¿Okay? Hay una diferencia entre Cristo y nosotros. ¿Okay? Dice, nosotros los seres humanos normales, sí, vamos a resucitar finalmente, cuando Dios nos llame. Filipenses 2:9 dice, por eso Dios les dio el más alto honor y el más excelente de todos los hombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Dónde doblar? Delante del nombre del Señor Jesucristo. Y hay muy impactante ahí al final 2:11 de Filipenses. Y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Okay? ¿Quién dio la vida por nosotros, los seres humanos? El Señor Jesucristo. Ahí demostrando su amor con los seres humanos. ¿Te das cuenta cuánto ama? ¿Cuánto ama Dios el ser humano? Dios ama tanto el ser humano. El diablo te dice que Dios no te ama, pero Dios te está diciendo en este momento, Él te ama tanto. Te ama tanto. Algunos jóvenes, hombres, mujeres, han sido menospreciados por sus padres, por la gente, por los familiares, han sido menospreciados por el esposo. Pero quiero decirte una cosa, Jesucristo te ama tanto. Te ama tanto que tú no sabes cuánto. Dar su vida por ti. ¿Quién puede dar su vida por ti? Nadie, solamente Cristo Jesús. Ahí puedes ver qué tanto Dios te ama. Te ama bastante. Dios te bendiga. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Amén. Primeramente por aquellos, amén, que no tienen a Cristo Jesús en su corazón y están en esta tarde escuchando este hermoso mensaje, amén, de esperanza. Amén. Que el Señor Jesucristo hizo un gran sacrificio, amén, por nosotros. Amén. En esta tarde quiero decirte que Jesucristo te ama. Has sido menospreciado por tu esposo, por tus padres. Has sido menospreciado. Quiero decirte que Jesucristo te ama. Jesucristo quiere restaurarte. Jesucristo quiere sanar tu corazón. Jesucristo quiere sanar esas heridas. Quiero hacer una oración en esta tarde contigo.
Repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, por mis maldades, Señor. Perdóname, Dios, si un día te ofendí. Lo hice por ignorancia, por no conocer tu palabra. Si te ofendí y en alguna ocasión dañé tu iglesia, perdóname, Señor. Lo hice por ignorancia. En esta tarde, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Te agradezco, Padre, por dar tu vida por mí. Te agradezco, Cristo Jesús, que has dado tu vida por mí, que has perdonado mis pecados, que con tu sangre preciosa has sanado mis heridas. Señor, te ruego que me des paz, me des tranquilidad. Yo renuncio todo odio, toda amargura, todo resentimiento. Yo renuncio toda maldición de mis padres, de mis antepasados. Señor, te pido perdón por los pecados de mis padres. Te pido perdón, Señor. Te agradezco por esta restauración. Gracias, gracias, mil gracias, Señor, por restaurarme. Amén, amén. Dios me los bendiga a todos. Iglesia La Puerta sigue orando desde las 4 de la mañana en adelante. Dios me los bendiga a todos los que nos estuvieron escuchando en la Iglesia La Puerta. Dios me los bendiga. Tengan muy buenas tardes. Adiós. Dios los bendiga.